riesgos? ¿Tienen la computadora enfrente? ¿Quieren para que hagamos ejercicios? Bueno, la segunda parte, ¿cómo ven si la segunda parte de la sesión, después de que si en un lejanísimo y remoto caso les doy receso para que desayunen? Mira, Jocelyn ya está diciendo, no nos vas a dejar desayunar, Nancy. No, si la segunda parte nos ponemos a hacer tablas. Entonces, ¿sí tienen la computadora por ahí? Ok. Hasta aquí, muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta? Yo entiendo perfectamente bien que es mucha información para tan poco tiempo y que vamos rápido. Ayer nos quedamos en problemas de colateral y garantías, ¿no? Y ahorita ya vemos la disminución en la calificación de riesgo. ¿A qué me refiero con la disminución en la calificación de riesgo? Cuando iniciamos la relación comercial, asignamos una calificación de riesgo que puede ser A1, B1, C1 o C2, dependiendo del periodo que tuvieron de mora. Entonces, cuando iniciamos la relación, todo está maravilloso. La empresa genera los flujos suficientes para podernos pagar, ¿verdad? Entonces decimos, el nivel de riesgo que tiene esta operación por el tipo de administración, por el historial crediticio que tiene la empresa o la persona y por los aspectos cuantitativos en cuanto a ingresos. Yo les pongo un ejemplo. Hay una operación que está promoviendo uno de los promotores que tenemos en Querétaro. Y es una empresa que se dedica a la fabricación y maquila de zapato. Veo estados financieros 2023 con ventas de 167 millones de pesos, que más o menos coincide con las ventas que declararon en su declaración anual de 2023. Pero reviso 2024 y veo que declaran en la declaración anual ingresos por 46 millones de pesos. En tanto que en estados financieros me están reflejando 180 millones de pesos. Dices, ah, caray, pues, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Por qué si venía trabajando bien, por qué en la declaración anual me declara 46 millones, en tanto que en estados financieros 187? Es una diferencia de 147 millones de pesos. Y dije, esto no es normal. No tiene por qué haber diferencias entre los ingresos que se declaran en la declaración anual y los ingresos de unos estados financieros. Muy simple, porque todas las empresas subimos la contabilidad al portal del SAT. Cuando pido las aclaraciones, ¿a qué se refiere esa diferencia, esa discrepancia que hay entre estados financieros y entre declaración anual? Me ponen una explicación que, por supuesto, yo no lo creo. Dicen que porque a raíz de la pandemia ellos empiezan a cobrar en efectivo. O sea, cobraste en efectivo 140 millones de pesos. Y la pandemia pasó hace
5 años o 4 años si quiere. ¿Por qué 2023 sí se declara con diferencias a lo mejor de 1 millón? Que todavía dices, ok, lo paso. Pero de 140 millones de pesos, esto, pues a mí ya no me suena. ¿Por qué 2023 sí lo declaran así? ¿Por qué 2024 cae el ingreso a mucho menos de la mitad, a un 30% de lo que vendieron en 2023? Si yo decidiera tomar esta operación, para mí sería de alto riesgo, porque entonces la información financiera que me están proporcionando no es confiable. Porque reviso estados de cuenta bancarios y veo que hay flujos, pero que no me coinciden con lo que están declarando. Ante un escenario de ese tipo de discrepancias que existe entre la autoridad tributaria y nosotros como acreedores, ¿quién pierde? En caso de un embargo, en caso de un congelamiento de cuentas, en caso de que les requieran a ellos que aclaren o les llegue una auditoría. Pues nosotros, directamente el acreedor, porque desde luego el primerito que cobra es el SAT. ¿Se imaginan? ¿Qué evalúo yo cuando me llega una solicitud? Número 1, el comportamiento de los pagos. ¿Ustedes han tenido oportunidad de ver un reporte de buró de crédito e interpretarlo? Sí. Sí lo sabemos interpretar. Alan, Joseph, que vemos cuál es el comportamiento de pago del cliente, qué tipo de calificación tiene. Es lo más importante. Para mí el primer paso es eso. Otra operación, también de la misma oficina. Meten una operación el flamante director comercial que tengo, que ya se dieron cuenta que no lo trago, pero bueno. Presenta una operación de un transportista amigo de él, ubicado en Celaya. Ahí me prende la primera alerta. Y dice que se dedica al autotransporte y carga de mercancías y todo eso. Reviso y está bajo el régimen de persona física con actividad empresarial. Los estados financieros los firma la esposa como administradora. Espérate, o sea, si eres persona física, pues ¿cómo tienes un administrador? Eres tú el responsable, eres tú el titular. Segunda alerta. Tercera, manifiesta ingresos en los estados financieros firmados por él y por su esposa como administradora, en donde reflejan, no sé, no traigo la cifra en mente, pero les voy a inventar 50 millones de pesos. Y gastos por 75. O sea, caray, pues ya quebró, está en quiebra técnica. ¿Cómo determino si una empresa está en quiebra técnica, muchachos? ¿Cómo lo determino? Gasta más de lo que ingresa o de lo que percibe. También, pero
pero la quiebra técnica es cuando pierde las 2/3 partes de su capital o de su patrimonio. Capital para una sociedad mercantil y patrimonio para una persona física. Si ya veo yo que las pérdidas acumuladas ascienden a las 2/3 partes del capital, digo, cuidado, no tiene para pagar. De primera revisión, yo detecto eso, hablo con Álvaro y le digo, oye, ¿qué es esto? Ah, no, porque tengo que decirte que la mayoría de las operaciones las cobra en efectivo y entonces pues no lo declara. Está bien, pero entonces no lo consignes. No lo consignes, porque automáticamente estás encubriendo un delito de lavado de dinero en el tema relacionado con evasión fiscal. Bueno, total, le dije, bajo mi punto de vista, no pasa. Esta operación no pasa. No, pero es que es muy buen cliente y lo conozco desde hace muchos años y es muy bueno y genera muy buenos ingresos. Pues sí, pero bajo el punto de vista este cuate no pasa. Le dije, yo lo reboto de comité de crédito. No, pero sí, Nancy, no sé qué. Pues órale, mételo. Finalmente, quien tiene el voto de calidad, pues soy yo. Lo somete a comité de crédito. Estudio de crédito, entra a comité de crédito. A ver, vamos a ver. Y entonces empiezan los miembros del comité de crédito a hacer preguntas. Este pobre cuate se pone a decir, no, es que no concuerdan porque cobra mucho dinero en efectivo y obviamente no lo declara y no sé qué. Total, dice uno de los miembros, pues yo no. Dice otro, no, yo tampoco. El presidente del consejo dice, yo sí lo analizaría. Y entonces el voto de Nancy, no. ¿Saben cuál fue la reacción de este cuate cuando todo el mundo dijo no? Pues con o sin la empresa, el cliente va a seguir creciendo. Yo creo que yo en ese momento estaba distraída, anotando para levantar el acta y no me di cuenta de lo que dijo. Terminé el comité, muy bien, bueno, adiós, abrazos, besos a todos, ahí nos vemos. Acto seguido me habla uno de los miembros y me dice, ¿este cuate quién le paga, Nancy? ¿Su cliente o ustedes? Le dije, ¿por? Pues porque dijo que con o sin Barán el cliente iba a seguir creciendo. Pues no, Bernie, no me di cuenta, yo estaba distraída, pero pues no lo tomes en cuenta, se enojó porque su operación se rebotó y porque al final del día se dio cuenta que los comentarios que yo le había hecho de inviabilidad de la operación no iba a pasar. Ya. Poco tiempo después, Memo Díaz, óyeme Nancy, ¿qué es esto? ¿Y ese es tu director comercial? Le dije, bueno, pues es vendedor, no tiene por qué saber de eso, pero ¿qué no pasó tu filtro? Pues sí, pero pues mira, Memo, quiso hacerlo, yo no quiero tener broncas, le dije, pues métele. Me dijo, no puede ser que un agente, un funcionario de tu empresa esté diciendo eso. Bueno, ok. Dije yo, no me di cuenta. Después hablo yo con el contador el contador general de la empresa y le digo, oye Alex, ¿tú oíste que Álvaro haya dicho algo de esto? Me dijo, sí, Nancy, claro que lo dijo. Claro que lo dijo. Y yo echadita a andar, pues que le hablo.
Le dije, Álvaro, ¿a ti quién te paga para poner en riesgo el dinero de la empresa? ¿Quién te paga? ¿Tu cliente o nosotros? Pues es que no sé por qué me lo dices. Le dije, ¿tú le prestabas a este cuate tu dinero? ¿Tu dinero? Bueno, no, claro, pues no. Le dije, yo tampoco. Y te lo advertí. Y te lo advertí. Imagínense ustedes, muchachos, de haber autorizado una operación de este tipo y que el SAT, con lo bravo que anda, hubiera detectado o detectara o derivado de una revisión a nosotros, se diera cuenta que autorizamos una operación en donde claramente se está viendo un delito de evasión. Van a decir, estás encubriendo. Porque estamos sujetos a revisión, muchachos. Estamos sujetos a auditorías por parte de fondeadores también. Y que lleguen y me digan, todas tus políticas y todos tus procedimientos de análisis de crédito no sirven. Eso es un riesgo de crédito muy delicado. Y que viene muy relacionado con el riesgo operativo en materia de autorizaciones. En prevención de lavado de dinero, ustedes saben perfectamente bien que se escalan las autorizaciones por el monto de la operación. Si son operaciones simplificadas, sabemos que tenemos un monto de hasta 3,000 UDIs, pero hay operaciones que van entre las 100,000 y 300,000. ¿Y cómo se escala la autorización? No solo por el hecho de que pueda ser proclive a que la empresa sea utilizada para la comisión de algún delito de lavado de dinero, sino que también está relacionada con el riesgo de crédito, porque va la autorización. Tú, dentro de tus facultades, Nancy, autorizaste esta operación de 5 millones de pesos al amparo de tus propias facultades. ¿Se imaginan el riesgo de lo que de esa autorización? Por otro lado, ¿qué otra cosa hubiera yo tenido que hacer si se hubiera autorizado esa operación? Que yo no la autorizo en uso de mis facultades porque yo no estaba de acuerdo. ¿Qué hubiera tenido que hacer si se hubiera autorizado esa operación? Crear una reserva por el total de la operación, porque era de alto riesgo. Alto riesgo en materia de crédito y alto riesgo por la evasión fiscal. En el caso de la documentación, muchachos, todos nosotros nos regimos por las disposiciones de la UVA, de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro, en materia de prevención de lavado de dinero, pero que es aplicable también para análisis de crédito. Porque checo estados de cuenta bancarios, checamos estados financieros, relaciones analíticas, checamos también declaraciones de impuestos. Y realizamos un estudio de crédito, en donde también en un párrafo pues establecemos cuál es el comportamiento del mercado al que se dirige el prospecto o el solicitante. Pero si le llega mañana la autorización de esta operación a Alan, ¿qué me dirías, Alan?
Número uno, estás loca, Nancy. ¿Cómo autorizaste esto? ¿Cómo elaboro un contrato cuando estoy viendo que en estados financieros pues está apareciendo una administradora que no, pues no tiene sentido que haya por el tipo de régimen que tiene la persona? Y bajo estas condiciones, pues si quieres que te elabore el contrato, aquí me firmas. Y cuando pasa al área de seguimiento, ¿qué me va a decir el de seguimiento? Híjole, Nancy, pues se constituye reserva preventiva por la totalidad. Y está directamente relacionado con la regulación y con los impuestos. Porque muchachos, perdemos o perdemos. El SAT entra y dice, te congelo las cuentas, se acabó. Claro, lleva un proceso, pero ese proceso es rapidito. Cuando un juez da la orden o manda comunicación a la Comisión Nacional Bancaria para que se bloqueen las cuentas de un determinado cliente, todo es electrónico. Ya no es llevar el papelito a la comisión y que el área de, ¿cómo se llama? Oficialía de partes me lo selle y tarde un día en llegar al área correspondiente y en lo que no, ya no, todo es electrónico. Y sabes que yo, juez fulanito de tal, ordeno el bloqueo de las cuentas. Y la comisión en ese momento, Banca Nacional, se bloquean todas las cuentas a nombre de Juan Pérez. Es automático, es electrónico. ¿Y qué sucede si el SAT o cualquier otro acreedor bloquea las cuentas bancarias del acreditado? ¿Qué sucede? Ya no me pagó. Sigue recibiendo depósitos en su cuenta cuando la cuenta está bloqueada, pero pues ya no me pagó, porque no puede disponer de los recursos. Cuando se trata de un fraude, muchachos, o que sea motivado por una falla en los contratos o en la formalización de la operación. Ayer hablábamos del fraude. Cuando citaba yo el ejemplo de una camioneta y que hablábamos del RUC, no sé si lo recuerda. Lo acabamos de ver hace 12 horas, muchachos. Con razón ya los extrañaba, caray. Pasaron 12 horas. En el caso de un fraude, pues ya es del orden penal, muchachos. Es del orden penal. Pero eso no es exclusivo del tipo de operaciones de nosotros. También se da con un empleado. También se da. Oye, ¿sabes qué? Te voy a solicitar que me otorgues un crédito porque fíjate que mi papá está muy grave y el hospital nos cobra 700,000 pesos y mi hermano pone el 50% y yo pongo el 50%. Y entonces necesito que me prestes 300,000, sí que me otorgas en garantía. Ah, pues te doy mi camioneta. Ok, mándame la factura. Pero es que me urge el dinero, mándame la factura. Y si veo que la factura trae restricción de dominio, fraude, muchachos, fraude.
porque es que tenemos que asegurarnos de todo, porque estamos cuidando el dinero de la empresa que nos paga, punto, porque les pagan a ustedes y me pagan a mí. Y a lo mejor la chamba más complicada pues, la llevo yo, porque yo me hablan directo, ¿no? Eso es un fraude o un error humano, muchachos, que también se da. Y el más común es cuando se establece la tasa de interés o cuando las fechas de pago no coinciden. De acuerdo con la ley, tenemos que utilizar o utilizamos el año comercial de 360 días y los meses de 30 días. Aun cuando febrero traiga 28 y cuando marzo traiga 31, el cálculo de la carga financiera son 30 días. Pero si tenemos un error cuando yo les mando los términos y condiciones de la operación para la elaboración del contrato, hay un error en la tasa de interés de que en lugar de haber sido por error el 30%, se hubiera puesto el 32%. O viceversa, ¿no? Ustedes dicen, pues aquí los términos que Nancy me mandó dicen 32% cuando el pagaré dice 30%. ¿Cuál de las dos prevalece? La del pagaré. Un error del sistema. Todo lo tenemos sistematizado ya. Todo. Todo está sistematizado. Hay veces que los contratos salen ya como tortillas de máquina. Nada más le cambiamos los datos generales o los generales del acreditado o acreditada, lo que sea, y las condiciones generales en cuanto a pago, plazo, depósitos en garantía si se trata de un arrendamiento y nada más. Pero sí se llegan a dar errores de sistema, sobre todo relacionados con el cálculo de las tasas de las tablas de amortización. Que por un error, a lo mejor el sistema tomó 365 días, sino 360. El modelo, la tecnología, pues todo lo tenemos tecnificado ya, ¿no? A lo mejor somos pocos y dependiendo de las condiciones especiales de una operación, tenemos que hacer el contrato a mano, le voy a poner, ¿no? Por las modificaciones o porque no está parametrizado en el sistema. O una falla de control interno. Ahora la gobernanza, muchachos, y el gobierno corporativo está muy de moda. Muy de moda. A todo lo vemos como gobierno corporativo y tomas de decisiones y escalamiento de aprobaciones y facultades de todo. De todo. Y que el gobierno corporativo y cómo tienes un comité de riesgos y cómo tienes un comité de crédito y cada cuando sesiona un consejo de administración y está perfectamente definidas las facultades que puede tener la directora general, qué facultades tiene un director comercial, ninguna, todo ese tipo de cosas.
¿Y cuáles son los procedimientos y cuál es esto? ¿No? Hay veces que el propio crecimiento de la empresa va rezagando la actualización de manuales de operación o de manuales de crédito o procedimientos de crédito que no se ajustan totalmente a la realidad que está viviendo la intermediaria. O que tu manual de crédito está hecho en una forma muy robusta, pero que no obedece a la realidad que está viviendo la empresa. ¿Cuántas veces lo hemos visto eso? En revisiones, por ejemplo, lo vemos. O cuando realizamos auditorías, que realizas una auditoría financiera a una entidad financiera. Porque esa es otra de mis chambas. Esa es otra de mis chambas. O realizas una auditoría fiscal. La forma de llevar los ingresos en el caso de nosotros es totalmente distinta a cómo se lleva en una empresa industrial o comercial. Porque nosotros acumulamos el ingreso por facturación, aun cuando no lo hubiéramos cobrado todavía. Aun y cuando no lo hubiéramos cobrado. Ya lo acumulaste. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? No, maestra. Dentro de este mismo sistema del gobierno corporativo, y muchachos, digo, ya es obligatorio por la propia evolución lo del gobierno corporativo. El gobierno corporativo, los órganos de decisión, ustedes saben muy bien que nosotros no utilizamos la figura de administrador único. Nosotros tenemos que tener por ley consejo de administración. Y por lo menos con 3 vocales, que tienen que ser más y en número non. Para que pueda haber consenso en la votación. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo? Comité de crédito. Mi comité de crédito en el momento de su instalación estaba formado por el presidente del consejo, por el tesorero del consejo, por un miembro independiente y por mí, en donde el voto de calidad era mío. Pero voto de calidad solo respecto o en caso de empate, y que así se consigna en actas. Pero fallece uno de los miembros de comité. Un día empezó a sentirse mal y se sintió mal y se sintió mal. Fue a su recámara, sacó el aparato de medir la presión y ya no le dio tiempo ni de desenrollarlo. Y muere. Y quedamos 3, en donde está Frank como presidente del consejo, donde está Bernardo como tesorero y estoy yo. A mí me falta un miembro independiente que todavía no he nombrado. Alguien que no tenga directamente relación con la empresa, sino que sea independiente. Ahora somos 3. Y que para próximas sesiones yo tengo que incorporar un 4º miembro. ¿Por qué es importante que tengamos un miembro independiente, muchachos? Porque no tiene relación o vínculo patrimonial
con la entidad. ¿Quién establece los objetivos de la entidad? La Dirección General. ¿Pero quién los aprueba? El Consejo de Administración. Y todos, al tener fondeo externo y sobre todo el proveniente de la banca de desarrollo, tenemos que adaptar nuestros estados financieros y la generación de información financiera a lo que establece la Circular Única de Bancos. En el caso de muchos de ustedes trabajando en bancos o en la conformación del banco, como es el caso de Jocelyn, tienen que tener toda la operación relacionada con la captación de dinero. Que no lo vemos en las fintech en las que trabajan algunos de ustedes que son de fondos de pago electrónico. Esas no las tienen. Pero si llegaran a ampliar el objeto y la aplicación de sus operaciones, pueden constituir una empresa hermana que sea una fintech, pues de captación de recursos, ¿no? Que bajo mi punto de vista, muchachos, fueron autorizadas y fueron creadas como para darle legalidad al crowdfunding, ¿no? El crowdfunding eran empresas comunes y corrientes, sociedades mercantiles que mediante mandatos captaban recursos del público. Actividades exclusivas de entidades financieras, que solo bancos y solo SOFIPOS pueden captar recursos. Pero los crowdfundings pues, captaban recursos. Después le dieron un tinte de legalidad a través de la conformación de fintech. Y vemos que hay varias. Que la primera fue Ladrillo 100, por ejemplo. Fue la primer fintech que hubo en materia de captación y financiamiento de proyectos de desarrollo y básicamente dedicada al fondeo de desarrollos de construcción, en donde decían yo te pago una tasa de interés si tienes o si depositas tu dinero con nosotros, desde luego la garantía a través de fideicomiso de los bienes que están siendo fondeados. Te puedo pagar intereses en forma trimestral, semestral o anual o tipo bullet hasta que se venda el desarrollo. Y los intereses que hubiera generado tu inversión los voy capitalizando. ¿Qué me conviene más? ¿Una capitalización o que me los vayan dando? Pues dependiendo de la necesidad que tenga de los recursos, ¿no? Si yo voy a vivir o a sobrevivir de los intereses que me pagan las inversiones, pues entonces pongo que me lo paguen trimestral. Pero si no necesito ese dinero, pues que se vaya capitalizando. ¿Cómo se capitaliza, muchachos? Van a aprender a calcular, van a aprender a calcular. Porque estoy viendo unas caras diciendo, ay Nancy, qué sarta de barbaridades estás diciendo. Pero yo les enseño a calcular. La capitalización no es otra cosa más allá que la suma de los intereses o rendimientos al principal. Cuando hablamos de un principal o de capital, es el importe inicial. Cuando nos estamos refiriendo a monto, es la cantidad final. Les prometo que no les voy a dar matemáticas financieras. Bueno, eso pienso ahorita.
A lo mejor luego cambio de opinión. Si yo capitalizo el reparto de utilidades, por ejemplo, no, bueno, yo no cobro reparto de utilidades, muchachos, por el cargo y porque nuestra ley federal del trabajo nos exime de cobrar utilidades a nosotros. Pero vamos a suponer que cobro utilidades y que y que invierto mis utilidades. Como no necesito el dinero, voy a dar instrucciones de que se capitalice, que se sume al principal los intereses que se hubieran devengado durante el periodo. Y entonces la reinversión, el saldo insoluto de la reinversión es el principal más los intereses, que desde luego, al ser superior la cantidad, me genera un rendimiento adicional, distinto a que si se tratara de un interés simple. El interés simple es cuando yo estoy retirando los recursos cada mes, por ejemplo, y solo me pagan sobre el principal. ¿Sí me explico o no me explico? Estoy viendo, no estén dormidos, oigan, porque ya durmieron un chorro de horas. Eso lo van a aprender a hacer ahorita. Lo van a aprender a hacer. Y van a tener la posibilidad y la capacidad de poder analizar qué es lo que me conviene y cómo me conviene. Si hablo como inversionista o si hablo como acreditado. Cuando a ustedes, por ejemplo, les habla el banco, donde tienen su cuenta y les dice, por ser un cliente premium, te estamos ofreciendo una tasa preferencial por un crédito personal. Muchachos, es un acoso brutal de recibir 20 llamadas al día. Que la última vez yo le dije a la ejecutiva del banco, me estás acosando, no lo necesito, gracias. Y hazme favor de poner una nota diciendo que no quiero la operación. Pero eran, muchachos, 20 llamadas al día. Imagínense. Y en el momento en que hubiéramos supuesto que yo le digo, sí, a ver, hazme un cálculo sobre, no sé, 300,000 pesos, a la tasa de interés del 22% que me estás ofreciendo a un plazo de 24 meses. Pero como tortilla caliente, en ese momento nos mandan la tabla de amortización. ¿Y qué vemos en la tabla de amortización si no conocemos la forma de cálculo? ¿Cuánto tengo que pagar? Nada más. Pero ¿alguien de ustedes se ha dado cuenta cuando ve una tabla de amortización si los pagos a capital son crecientes o decrecientes? ¿Sí se fijan en eso o no se fijan? ¿Cuánto estoy pagando de interés y cuánto estoy pagando de capital? ¿Y durante cuánto tiempo pago más interés que capital? ¿Sí lo han visto, muchachos? Digo, de Isabel me queda claro que por la experiencia que tiene sí lo conoce más, pero yo veo la cara que me hace Joseph, como diciendo, creo que no, Nancy. Pero lo van a aprender ahorita, lo van a aprender, para que sepan calcularlo y
también interpretarlo. ¿Qué me conviene? ¿Qué diferencia existe? Y esto está muy relacionado con los contratos que ustedes elaboran. ¿Cuándo genera IVA y cuándo no genera IVA una operación de financiamiento? Como abogados, ustedes ponen en los contratos: el monto de los pagos mensuales será de 10 pesos más IVA. Y en otros casos ponen: el monto de los pagos va a ser de 10 pesos. ¿Por qué la diferencia? Hablando de un crédito. ¿Por qué la diferencia, muchachos? Porque si el destino del crédito está directamente relacionado con mi actividad y como intermediarios financieros que somos, independientemente si somos banco o si somos organización auxiliar del crédito o si somos unión de crédito o cualquier otra figura dentro del concepto de intermediario financiero, gozamos de las mismas ventajas procesales y fiscales de un banco. Si la actividad a la que voy a destinar el crédito es mi actividad productiva como empresa o como persona física, no genera IVA. Pero si es un crédito o un arrendamiento, un crédito que no esté directamente relacionado con mi actividad, llamémosle un crédito de consumo, genera IVA. Un arrendamiento financiero o puro genera IVA. Genera IVA sobre el monto de la renta. ¿Cómo se compone una renta en un arrendamiento, muchachos? Por la amortización del bien y por la carga financiera. La suma de esos dos conceptos es el importe de la renta y se cobra IVA. Esa es la diferencia. Por eso es que cuando ustedes llegan a ver un contrato, ven que en algunas ocasiones dice masiva y en otras no. ¿Quedó claro? Ahora cuando vean un contrato van a decir: no, pues este sí está directamente relacionado con la actividad preponderante del acreditado. Que compré una maquinaria, que compré equipo de transporte, que no sé, que compré o hice una compra de oportunidad de inventarios, o que compré maquinaria especializada. No generaría IVA siempre y cuando se trate de un crédito o de un préstamo. A estas alturas, ¿ya saben ustedes cuál es la diferencia entre crédito y préstamo? A todo le decimos crédito, a todo. A ver, Edgar, ¿cuál es la diferencia entre un crédito y un préstamo? Pues que para Si no sabes, también se vale decir no tengo idea. pues lo que recuerdo muy vagamente de mi carrera es que, por ejemplo, para el crédito es, por ejemplo, lo que se diferencian es, por ejemplo, la entrega del dinero, pago de intereses, la amortización y pues nada más de eso me acuerdo, siendo sincero.
Yo te lo voy a recordar, mi querido Edgar. A ver, Alan, adelante. Acá donde yo trabajo, entregamos crédito y lo que yo entiendo por el crédito es que solamente me pagas intereses sobre lo que utilizaste de ese crédito. Y en el préstamo es como pues una cantidad fija y me vas a devolver los intereses sobre esa cantidad, a diferencia del crédito que bien te puedes ahorrar intereses si no lo utilizaste todo y me pagaste antes. Que yo te lo puedo resumir diciendo que un crédito tiene una o varias administraciones y un préstamo es una sola administración por la cantidad pactada. Esa es la diferencia. ¿Cuántas veces, y esto va muy relacionado con algunas actividades de ustedes, cuántas veces hablamos de que voy a obtener un crédito hipotecario? No, es un préstamo. Normalmente, ¿qué es lo que sucede con su tarjeta de crédito, muchachos? Es un crédito, porque disponen, pagan, disponen, pagan, disponen, pagan. Eso es un crédito que tiene una o varias disposiciones. Y la modalidad o la figura del crédito puede ser en cuenta corriente o revolvente y puede ser simple. Pero ahorita lo vamos a ver. Y un préstamo es una sola administración en el momento en que se pacta y punto. Ya no tiene posibilidad de otras administraciones. O se pacta en el momento del cierre de la operación o de la firma del contrato, estableciendo que es en función de la disponibilidad de los recursos que tenga el intermediario financiero. Pero no trae el carácter de revolvente. No trae el carácter de revolvente. Cuando es un crédito revolvente, pagan, disponen, se pacta quizás una amortización a la mitad del plazo y una amortización al finalizar el plazo. ¿Qué es lo que establecemos en los contratos de un crédito en cuenta corriente? Que la vigencia del crédito puede ser de 12 meses, prorrogable por igual periodo o prorrogable indefinidamente, dependiendo de las autorizaciones. Hasta eso ha cambiado, muchachos, que ya se considera indefinido. ¿Sí lo habían visto? No, Luisa. No, creo que no con ese detalle. Pero ahora ya lo saben. Sí. Ahora ya lo saben. Ahora, ¿hasta ahí alguna duda? Vamos a ver ahorita los distintos tipos de crédito que existen. ¿Por qué, por ejemplo, están tronando grandes sofomes dedicadas al préstamo de nómina? Por el cierre de empresas, por el despido de trabajadores y porque no tienen forma de recuperación. ¿Cómo opera un crédito de nómina de una entidad de este tipo? Celebran convenios con empresas de gobierno, celebran convenios con sindicatos para el otorgamiento como prestación a sus agremiados o a sus empleados. La empresa a la que pertenecen no tiene obligación de retener el importe de las amortizaciones. Sin embargo, en virtud del contrato que se celebra, se acuerda llevar a cabo la retención. Pero en caso de despido o de liquidación,
la empresa no le puede retener de ese monto final ninguna cantidad. Un super negocio el crédito de nómina, muchachos. Porque estamos hablando de tasas que superan el 70%. Es decir, pagan 70 centavos por cada peso que les prestan. ¿Cuántas veces pagan ese crédito? Un chorro. Y como va a ser los 15 años de la hija del operario fulanito de tal, solicitó un préstamo de 150,000 pesos. Y pagadero en 3 años. Que también se calcula el tope o el monto en función del salario que percibe. Y no necesariamente de la capacidad de pago que pueda tener, puesto que en el momento en que le pagan su quincena, en ese momento le retienen. Y ojo, en términos de lo establecido por la Ley Federal del Trabajo, no le puedes retener a tu empleado o al acreditado en ese caso más allá del 20% de su percepción. Ojo, muchachos, porque si también ustedes van a ser responsables de ver ese tipo de cosas en su empresa, tienen que tenerlo muy presente. No, como empleados, no nos pueden retener en virtud de un préstamo más allá del 20% del ingreso que percibimos. ¿Viste qué monada esto? Ojo, cuidado, ¿eh? Hasta aquí, dudas, preguntas. Ahora, continúo con el marco de operación de los riesgos, pero que también está directamente relacionado con el gobierno corporativo de una empresa. Y sobre todo de una empresa financiera como en la que trabajamos todos nosotros. El comité de riesgos. ¿Qué es lo que hace un comité de riesgos? No nada más ponernos peros y trabas a las cosas. No, eso es adicional. Eso es un extra. Tiene que ver los límites de transacción. Antes que otra cosa, el cálculo de la tasa de interés que va a prevalecer durante un determinado periodo. La metodología que se va a aplicar a la autorización de operaciones. Y vuelvo a lo mismo, ¿en función de qué? De los flujos de recuperación o de fuente de repago que genere el acreditado. Y los modelos de evaluación que se vayan a hacer. Y otro de los puntos, la cantidad que se tiene que reservar por nivel de riesgo de crédito o de pérdida esperada de una operación. Los reportes. ¿A quién les entregamos los reportes? Cada trimestre, al cierre de cada trimestre, todos nosotros cerramos reportes para la administración, ¿no? Entregamos reportes. No solo los de la autoridad que traen a Susi después de que deje de platicar y estar comadreando, termine sus reportes. No solo los de la autoridad, no, ni se enteró, ¿eh? No solo los de la autoridad, sino los de la administración. Yo quiero en mi escritorio, al cierre de cada mes, el reporte de cartera vencida. Bueno, el reporte de cartera vencida yo lo tengo cada semana. Quiero el reporte. Quiero el reporte de operaciones en proceso. Quiero el reporte de tesorería.
y quiero estados financieros. Quiero el importe de la cartera total. A mí me los mandan, yo reviso, porque pues también, muchachos, yo también tengo un jefe. Yo también tengo un jefe. Y que cuando inventa que también es especialista en finanzas, no les platico. El cuate es multitask, o sea, impresionante. Y de repente da una lata. Yo creo que amanece y dice, ay, ¿a quién le doy lata hoy? Nancy. Y empezamos. Entonces, ¿qué cuentas le entrego yo? Cuando, empezando con que vivía en México, ahora ya vive en Canadá. Él es canadiense y el otro socio, su hermano, también son canadienses. Frank trabajaba en México, vicepresidente de una maquiladora muy grande, pero ya lo mandaron a Canadá. El hermano tiene una fábrica o tiene un grupo de fábricas de plástico comprimido, y todavía está en México. El año que entra también ya se muda a Canadá. Entonces, tenemos una diferencia de horario de 2 horas. El primer mensaje de Frank me llega a las 4 de la mañana. Aunque sea para decirme hola. Y en ese momento digo yo, Dios mío, usted no tiene nada que hacer hoy. Imagínense. Y entonces empezamos. O hay veces que me dice, estoy muy ocupado, no puedo, o cualquier cosa. Y yo lo único que hago es decir, gracias Dios mío. Porque qué bárbaro. Pero es especialista en todo, en todo. Y es lo más complicado, muchachos. Explicarle por qué su teoría no es así. Porque ya en el momento en que tomamos la decisión de decir, pues dime cómo lo quieres, y así te lo hago. Ah, no. ¿Cuál es la respuesta? Ah, no. Pues entonces haz lo que se te pegue tu gana. Sale. Así, tal cual se lo estoy diciendo. No por esto y por esto. Pero yo hago lo que tú me digas. Dime qué quieres. Y ya con esa simple frase termina diciendo, haz lo que se te pegue tu gana. Ok, se hace lo que yo digo. No es fácil, muchachos, no es fácil. Es bien complicado. Y no puedo bajar la tasa de interés bajo las condiciones que tú estás estableciendo, porque mi costo de fondeo asciende a una tasa ponderada del 20%. Y si yo bajo la tasa a un margen de 25%, solo me están quedando 5 puntos de margen para cubrir mi gasto corriente. No me alcanza. Dime cómo le hacemos. Entonces yo no sé si no me entiende o definitivamente se da cuenta y dice, nada más termina diciendo, pues haz lo que se te pegue la gana. Sale, pasa. No la bajo. Para eso tienes un comité de riesgos, para que evalúe el riesgo que estamos corriendo en cuanto a operatividad y en cuanto a generación de ingreso. ¿Cuándo, como empresas, muchachos, llegamos a tener un rendimiento sobre la inversión que sea atractivo? ¿Cuándo? Cuando estamos apalancados, cuando tenemos deuda. Porque es bien simple. Yo gano más utilizando el dinero de terceros que el mío. Y mi rendimiento es mayor. Y seguramente en algún reporte ustedes lo habrán visto, que ponen ROI
ROI, rendimiento sobre la inversión, o en inglés, Return on Investment, o ROE, que es el ROE, Return on Equity. Equity está ligado directamente sobre el importe de la aportación de capital. Seguro lo han visto en los reportes, ¿verdad? En los reportes mensuales. La empresa presentó un ROI de tanto, un ROE de tanto. ¿De cuánto fue la inversión? ¿De cuánto fue el capital? Y cuando cotizamos en bolsa, se utiliza el retorno que se le está pagando o la evaluación a la que se está pagando al tenedor del papel. Ahora ya saben lo que significa y por qué en algunas ocasiones suele ser alto el ROI. O el cálculo del costo de capital seguramente lo ven con sus siglas en inglés también, que es el WACC, WACC, y que lo van a ver en los reportes. ¿Quién los ha visto? Cuando acuden o cuando están en alguna sesión de consejo o comité. O simple y sencillamente se suben al intranet los reportes. Durante este periodo se generó un ROI de tanto, un ROE de tanto, y el costo de capital representó un WACC de tanto. Les prometo que no los voy a meter a eso todavía. Tampoco los voy a meter al cálculo del valor presente neto de una inversión, tampoco los voy a meter al cálculo de un valor futuro, tampoco. Aunque no estaría mal, ¿eh? Pero bueno, no es una clase de finanzas propiamente. Pero pues, si me apuran tantito, me cae que sí se nos enseña. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? En un proceso de crédito, muchachos, ¿cómo integramos esa administración de riesgos? Desde el inicio. Por eso pongo aquí que es más efectivo si se enfoca desde el inicio, que es más preventivo que curativo, ¿no? El conocimiento de la última parte, la recuperación, la bancarrota o la reestructura. ¿Cómo tenemos que hacer la parte inicial? Porque estamos evaluando los tres escenarios, de que sea a través del seguimiento una recuperación ordenada de la operación o que pueda tener una probabilidad de quiebra o de irse a concurso mercantil o llevar a cabo una reestructura de la operación si vemos que se está desviando el cumplimiento de la operación. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de si se está desviando el cumplimiento de una operación? Que empiecen atrasos en los pagos, que a pesar de mensajes y llamadas no obtenemos una respuesta de nuestro acreditado. Dices, aquí está pasando algo. ¿En qué momento, y ya lo platicamos ayer, se da una reestructura? Pero ojo, no cometiendo el error que han cometido varias entidades de registrar como cartera administrativa una cartera que fue objeto de una reestructura. Ya para nosotros, dentro de la contabilidad bancaria o del uso o aplicación de la CUP, ya lo registramos como cartera etapa 2. Y ya reservamos un mayor importe para la cobertura en caso de que se nos siniestre esa operación. ¿Qué estrategia
nos establece un comité de riesgos respecto del otorgamiento de las operaciones, pero no solo el otorgamiento, sino la parte legal, la parte operativa y la parte de riesgo. ¿Qué nos establece? Tienes que medir el comportamiento y cada cierre te das cuenta si la reserva preventiva fue bien aplicada, que la puedes reducir en función del cumplimiento o de la amortización o finalización de la operación. ¿Qué líneas de defensa tengo que utilizar yo? Y esto lo tienen ustedes. Número 1, cumplir con las políticas en materia de riesgos. El control, los procedimientos y las políticas de crédito que se apeguen a lo que establecen los manuales. ¿Cómo mido el riesgo? ¿Qué reportes tengo que generar? Y el seguimiento del cumplimiento. Hoy por hoy los sistemas que tenemos, muchachos, al cierre de cada mes o todos los días, nos puede arrojar un reporte de cuál fue el comportamiento de la cartera de crédito o de arrendamiento durante el día. ¿Quién tenía que haber pagado? ¿Quién pagó y quién no pagó? Y si se encuentra dentro del plazo o del límite de los días que puede haber como sábado o domingo y que se paga al día siguiente sin que genere ninguna carga moratoria. Y el último proceso de la línea de defensa que tenemos en materia de riesgo es una auditoría. Cuando somos una empresa pequeñita, muchachos, pues no tenemos auditorías internas. Tenemos justamente derivado del control revisiones que recae, lógicamente, en él o la directora general. De ver, quiero ver el reporte, quiero ver cómo está esto. O simple y sencillamente estar pendiente de todo. ¿Qué es lo que sucede, muchachos, en el caso de nosotros? La cuenta bancaria tiene como referencia el correo electrónico del presidente del consejo, de Frank. Pero yo tengo acceso al correo de él. Yo recibo cada que se realiza un pago, el reporte o la confirmación de una transferencia que se recibe. ¿Quién también tiene acceso a esa información? El contador general. ¿Qué es lo que hace el contador general? Revisa, descarga del portal del banco el estado de cuenta o los movimientos que hubiera habido y los pasa a mesa de control, para que mesa de control sea la que registre los pagos que se recibieron durante el día. De tal manera que si Luisa pagó hoy, ya se registró y ya está en el banco. Mesa de control registra y sube al portal de cartera de crédito el pago realizado. En caso de que el vencimiento hubiera caído en sábado o domingo, el propio sistema te dice el pago tiene que ser el día de hoy. Se registra el pago. El propio sistema llega a calcular los intereses moratorios. Pero también el sistema, muchachos, depende de la carga que hagamos nosotros. No es mágico. Si yo le cargo al sistema basura me va a arrojar. Si yo tengo un error al cargar, mesa de control, al cargar una operación y no se dan cuenta, también representa un error, pero es error humano.
es error de operación, es un riesgo de operación. Que para eso revisa cuántas operaciones, cuántos pagos recibiste el viernes 5 de septiembre, que recibí 20 pagos. Que Romex me pagó lo que me tenía que haber pagado el día 28 de agosto. Ya se generaron moratorios. Ya se generaron moratorios. A ver, Carmen, no hiciste la cobranza, no le hablaste a la contadora de Romex para decirle que ya tenía un día de vencido, que ya tenía 2 días de vencido. Sí, pero no me contesta. Y le mando mensajes y no me contesta. Nancy levanta el teléfono. Hola Jesús, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? No sé qué. Oye, no seas gacho, no me has pagado, porfis. Y entra el pago de inmediato. ¿Qué va a suceder el día que no lo haga yo? Entendemos la característica de la sociedad de la zona de Saltillo. Es gente que no se abre. Nosotros en México y en otras ciudades, muchachos, somos rapiditos. O sea, sí, claro, dime, ¿qué necesitas? A ver, ¿cómo? No sé qué. Allá, cuando vengas. Oye, pero a ver, cuéntame, ¿qué proyectos tienes? ¿Cómo vas? No, cuando vengas. Bueno, pero ¿por qué no me adelantas algo? No, te lo digo en persona, Nancy. Sienten una impotencia, muchachos, terrible. Porque dices, necesito adelantar. Nosotros estamos acostumbrados a levántate a las 5 de la mañana, báñate, arréglate, todo eso, y salte a las 6:15 para ir a dar clases. Porque si no, ya no llego. Regresas y entonces sí. Excepto ayer. Ayer establecí mis letreros de estoy en paro total de Barán. Entonces me hablaban y les mandaba yo la foto de mi cartelón que decía estoy en paro. Me puse en paro ayer, puse en paro. Porque ya estaba yo harta. Y me habla a las 6 de la tarde, poquito antes de las 6, antes de entrar con ustedes yo ayer, la de mesa de control. Y me dice, Nancy, ya hablaste con Jesús de Romex, ¿verdad? Le dije, sí, ya te va a pagar. Sí, ya me pidieron el cálculo de moratorios y de todo esto. ¿Saben qué me dijo? ¿Me los calculas, porfa? ¿Ya ven por qué estaba yo en paro ayer? ¿Ya ven por qué estaba yo en paro? Le dije, ¿es en serio, Carmen? ¿Es en serio? Sácalos del sistema. Es que no está funcionando ahorita. Muchachos, o no funcionaba o tenía flojera de volverse a meter al sistema. ¿Cuál de las dos? Yo me voy por la segunda. Claro. Yo me voy por la segunda. Entonces ahí voy rápido, le calculo, órale, ahí te va. Le copio el cuadrito, se lo mando y órale. No es susceptible de errores eso, muchachos. Estoy retrocediendo, teniendo que calcular a mano, bueno, en Excel, el interés. ¿Y cómo establece mis contratos y cómo lo establece mi normatividad? El interés moratorio se calculará multiplicando la tasa de interés ordinaria por 3 y por el número de días que hubieran transcurrido desde la fecha de vencimiento a la fecha de pago. Así nada más. Y se calcula ¿sobre qué? Sobre la parte de capital. Y si es un arrendamiento, sobre la parte de capital, no sobre la parte de la renta. ¿No?
Cuando hacemos un estado de cuenta certificado, muchachos, ¿qué tenemos que consignar? Porque ante un juzgado, ante una reclamación o una demanda o un juicio, se emite un estado de cuenta certificado que va certificado por el contador general, en donde se reflejan todos los movimientos de una operación y el orden en el que en cualquier momento es pagado esa operación, que se aplica a interés moratorio, a IVA de moratorio, a interés ordinario, y si sobra, a capital. Y la parte que sobró, que se aplica a capital. Porque en caso de un juicio, muchachos, les van a requerir a ustedes para la presentación de la demanda un estado de cuenta certificado. Y que estando en áreas jurídicas y aun cuando sea de cumplimiento y ante la expectativa de que puedan crecer y ocupar otras posiciones dentro de sus entidades, tienen que conocer todo esto. A fuerzas. No es opcional. Ahora, ¿cómo mido o cómo administro el riesgo en un proceso de crédito? Inicia desde la originación de la operación. ¿Cómo analizo? ¿Cómo identifico? ¿Cómo veo todo? Yo les puedo decir que a mí me encanta revisar los expedientes de crédito. Me encanta. Yo creo que, y de hecho, mi origen fue analista de crédito. Ese fue mi origen, muchachos, cuando yo empezaba. Que toda mi vida he estado en el sector financiero, de banca y valores. Y me encanta, porque me doy cuenta de todo, de todo. Cuando analizamos los estados de cuenta bancarios y se trata de una persona física, por ejemplo, nos damos cuenta si paga pensión alimenticia. Y me encanta. Y digan, ¿te encanta Nancy por el chisme? Pues a lo mejor sí, pero también le mido el riesgo. Es divertidísimo, muchachos. Analizas estados financieros, relaciones analíticas, a quién le vende, quiénes son sus proveedores, si está colgándose del proveedor para financiar sus cuentas por cobrar. ¿A qué me refiero que se está colgando del proveedor? Que a lo mejor el proveedor le da un plazo de 30 o 60 días para el pago de las facturas. Y entre tanto, con la lana del proveedor está financiando sus cuentas por pagar, su cuenta de clientes. Que a lo mejor él le da a sus clientes 30 días y ya se jineteó otros 30 días del dinero del proveedor. Que es el dinero más barato, muchachos, porque no tiene interés. Y eso lo van a ver ahorita que calculemos el costo de capital. Y que les voy a poner 3 renglones, nada más, de un estado financiero, de un balance. Para que lo sepan calcular. Y así cuando participen en los comités de crédito o los comités de riesgo, no solo por lo que hace al nivel de cumplimiento, insisto, sino general, lo interpreten. O cuando reciban las carpetas de comité de crédito, que ahora que las carpetas se mandan con antelación para que llegues a comité y ya lleves una idea
de qué es lo que se está presentando. En mi época en Nacional Financiera, cuando era coordinadora de asesores, el director general, y que lo convocaban a las reuniones de comité o de consejo directivo, llegaba la carpeta y entonces yo revisaba toda la carpeta y hacía tarjetas con mis comentarios de lo que él pudiera decir o de las observaciones que pudiera tener respecto del contenido de esa operación. Así ya el director general de NAFIN ya no tenía que revisar toda la carpeta, sino que ya solo leía la tarjeta que yo le ponía. Y ya se autorizaba o se desechaba o se ponían condiciones y plazos que tienen que considerarse para el cumplimiento de las condiciones. Y que también va en los términos y condiciones de un contrato que ustedes establecen. Porque en un acuerdo de términos y condiciones se establecen las condiciones principales de la operación, pero también condiciones especiales. Y de esas condiciones especiales, el Comité de Riesgos y de Crédito puede decir, en relación a las utilidades, quiero que capitalice utilidades. O si tiene aportaciones para futuros aumentos de capital, deberá capitalizarlas. ¿Cuál es el objetivo de esa capitalización? Pues que fortalezca el capital de una entidad, de una empresa. Pero que eso también va a depender de ustedes, muchachos, por las áreas jurídicas en las que se desempeñan. El área de cumplimiento, muchachos, lo tenemos más que aprendido. Y todos los reportes los hacemos automáticos. ¿Verdad, Susi? Todos los reportes los hacemos en forma automática ya. Un poquito hay que trabajar nada más en analizar y enviar los procesos correspondientes. Pues sí, pero ya lo hacemos automático. Susi, de repente dices, ay, qué flojera. Pero pues ya lo haces automático. Pero si vamos a utilizar otras posiciones o aspiramos a otras posiciones, muchachos, tenemos que aprender y tenemos que cubrirnos, ¿no? Ahora, por lo que hace a la originación, tengo que tener una entrevista con el cliente. Pero yo no lo cito en mi oficina, muchachos. Yo voy a verlo. ¿Y cuál es el objetivo de que yo vaya? Porque me doy cuenta. Voy porque todavía soy una empresa chica, con un monto de cartera de 170 millones de pesos. Que todavía, independientemente de que vaya el promotor o que vaya el superdirector comercial, yo voy y yo estoy viendo. Y yo veo las instalaciones del cliente y veo qué es lo que tiene, cómo lo tiene y cuál es, o sea, para cerciorarme de que existe. Porque nuestra materia prima, muchachos, las de ustedes y la mía, se llama dinero. Otro de los puntos importantes es la imagen. No vamos a llegar con las mangas aquí, ¿verdad? Y un pantalón de mezclilla. Jamás. Nuestro negocio se llama dinero. Y llegas perfectamente bien vestida, con zapato de tacón, con pantalón o falda, tu saco, porque mi cliente merece respeto, aun cuando sea un patio de maniobras de camiones y que te vas agarrando hasta de los dientes para subirte las escaleras, pero antes muerta que sencilla.
Y entonces vas bien arreglado. Pero ¿qué imagen les va a dar a ustedes que llegue un promotor con las mangas aquí, con el pantalón de mezclilla y diga, soy el director comercial? Pues, ¿qué tipo de empresa representas, caray? La imagen, muchachos, es muy importante. ¿Cómo nos ven? Y no es porque sea yo una payasa en ese sentido, pero sí soy. Oye, pues esta imagen de mi empresa, estoy vendiendo dinero, el uso del dinero. ¿Cómo ejecutamos las operaciones? ¿Qué ve un analista de crédito? Todo lo que veo yo, todo. Que me encanta porque les digo, yo me meto a todos lados y como chisme, ¿no? Y voy haciendo mis anotaciones, así como lo hace Isabel o como lo hace Susi, que todo lo escriben, así lo hago yo también. Para eso tengo, o sea, no me lo van a creer, mi maravilloso cuaderno. Y vean nada más la cantidad de hojas que se llenarán un día y que voy desahogando los puntos y les voy poniendo en rojo, que ya lo hice. Porque si no, pues sí, también se me olvida, ¿no? Y entonces analizo y veo y pongo y digo, no, cuidado con esto, cuidado con esto. O la discrepancia de esta empresa maquiladora de zapatos que les conté. ¿Cómo es posible que me declare 40 millones de pesos, gracias, mientras en estados financieros tiene 180 millones? ¿Dónde quedaron 140? El monitoreo, muchachos, es bien importante. Porque el chiste de una operación de financiamiento no termina en el momento en que estoy otorgando la operación. Ahí empieza. Ahí empieza. Ahí empieza en el día 1 mi gestión de cobranza y mi gestión de monitoreo de la operación. ¿Por qué monitoreo la operación? Para detectar posibles desviaciones a las condiciones originales por las cuales se otorgó la operación. Que tú me dijiste que el dinero que me estás pidiendo para financiamiento de capital de trabajo es para compra de inventarios de oportunidad, pues voy a verlos. Oye, ¿y me das permiso de sacarle foto? Porque estoy monitoreando que no se hubiera desviado el destino original del crédito. Que en el caso de un arrendamiento, oye, ya van a entregar los equipos. Oye, Miguel, ¿sabes qué? Ve y atestigua la entrega de los equipos y le sacas fotos. Y dile a Roberto o Arturo que posen junto a una de las camionetas. Pues no porque me encanten los cuates, ¿no? Sino porque tengo la evidencia. Y pídeles permiso para sacarles la foto. Y tengo la evidencia de que se entregan, de que se los llevan y de que están con los equipos. Pero también al mes, casi próximo al primer pago, les hablo, oye, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Qué tal los equipos? Ya tiene... No por buena onda, sino que tengo que asegurarme que todo va bien. Eso no va a depender de ustedes como funcionarios del banco, muchachos, pero sí de sus áreas comerciales. Sí de sus áreas comerciales.
el desvío de una operación de crédito o la falta de pago nos puede ocasionar problemas. Luego, y me voy a la recuperación. Esos problemas potenciales que pueden generarse por la falta de pago. Eso es lo que tengo que monitorear y estar pendiente de la recuperación de una operación. Me voy a la revisión del proceso de crédito. Los filtros que tienen que pasar. Veo los riesgos cuantificables o financieros, que ya lo hemos comentado. Vamos al riesgo de mercado o riesgo de liquidez, que tiene que ver con la tasa de interés, con el tipo de cambio, con los precios en renta variable, con las materias primas, si es que se dedica a eso, ¿no? El riesgo estructural. Miren cómo lo que les contaba de esta empresa que se dedica a la maquila de zapatos, para mí representa un riesgo estructural, porque no me coincide. No solo por lo que hace al margen financiero, que ustedes han visto un balance de su entidad, han visto un reporte de su entidad, seguramente sí. Y en un estado de resultados, ¿a qué le llamamos en términos financieros, de entidad financiera, un margen financiero, muchachos? El margen financiero corresponde a lo que para una empresa distinta es la utilidad bruta. Ese es el margen financiero para nosotros. Y que se calcula restándole a los ingresos el costo que se generó. No el gasto, el costo. La diferencia entre costo y gasto es que en costo va directamente relacionado con la actividad, con el ingreso. En una operación de arrendamiento financiero, por ejemplo, yo consigno el ingreso por intereses y le resto el costo de lo vendido por los equipos y que lo voy amortizando en la misma proporción en la que me pagan esa parte de capital. Es un poco complicado, pero se los explico. Un riesgo operacional. Las deficiencias en los sistemas, muchachos, que se da y se da muy frecuentemente. Me voy a riesgos que no puedo cuantificar. No los puedo medir en una forma precisa. Puede haber, por ejemplo, imprevistos en los que yo no puedo considerar una estadística. ¿Cuál puede ser un imprevisto para mí dentro de una actividad de otorgamiento de arrendamiento sobre tractocamiones y cajas? No puedo cuantificar cuánto me va a representar el robo de una unidad o el choque de otra o el choque de otra. ¿Cómo lo mido? Es más, quiero que vean esto. O sea, lo cuantifico en función de lo que me cuesta el seguro, ¿no? Miren, les voy a enseñar algo.
¿Se ve? Sí. Miren Sí, esto. maestra. Miren esto. Pérdida total. Total. De la caja y del tráiler. Se quedó dormido. ¿Cómo ven? ¿Cómo cuantifico ese riesgo por que el cuate se haya quedado dormido? Catastrófico. Miren. O sea, yo sé que lo voy a cobrar al seguro, que el tiempo que tarde el seguro en pagarme, pues desde luego me sigue pagando mi arrendatario, ¿no? De que una vez que se recupere y la parte que se recupere, tanto de la caja como del tractocamión, lo resto como si hubiera sido un pago anticipado del saldo insoluto de la operación. ¿Cómo cuantifico yo ese riesgo que acaban de ver ustedes? El cuate no le pasó nada, salió caminando, gracias a Dios no le pasó nada, salió caminando. Y avisa, y a través de los GPS, tanto la transportista como nosotros nos damos cuenta de que la unidad se paró en una parada que no estaba autorizada. Y entonces empiezas a monitorear a qué velocidad iba, cómo iba, todo el detalle, todo el detalle. Y dices, ¿cómo lo cuantifico? ¿Cómo cuantifico el riesgo de que el cuate se vaya a quedar dormido? Es imposible. Lo cuantificas o lo mides en función de qué? De la recuperación del seguro. Y entonces, ahora sí, ya entran los jurídicos de la aseguradora, de la arrendataria y los míos. Bueno, lo mío no, porque a mí nada más me notifican, hubo un accidente de un tráiler en la carretera Saltillo-Monterrey, ¿quién sabe cómo le hizo este cuate? No sé qué pasó ahí. No sé, y tampoco voy a averiguar, digo, ese tipo de cosas no me encanta verlas, ¿no? Pero me notifican. Me dicen, oye, fíjate que pasó esto, y al tráiler le pasó esto, ¿no? Y el operador salió caminando. Ya fueron por él, ya llegó la gente de operaciones de la transportista para ver qué es lo que había pasado. ¿Pérdida total? Sí. Que la transportista no puede utilizar uno u otro de los equipos que tiene como refacción, pues no, porque se lo lleva todo la aseguradora. La caja, que también era de nosotros, pues también pérdida total. No, cuesta mucho más arreglarla que comprar una nueva. ¿Es cuantificable ese daño? En el momento en que lo otorgo, no. ¿Qué probabilidad puedo estadísticamente calcular la probabilidad de que suceda un incidente con eso? Lo puedo calcular. ¿Pero qué me generaría? ¿Una reserva preventiva o un incremento en la cobertura del seguro? Pero ustedes imagínense, la nueva póliza de seguro de estos se eleva brutalmente.
por los siniestros que comentábamos ayer. Justamente por eso. Ahora, ¿qué otra cosa puede no ser cuantificable? La continuidad del negocio, ¿no, muchachos? Aquí vamos a ver cuáles pueden ser uno de los ejemplos que estábamos hablando de riesgos, en materia de riesgos, para que esto les quede muy claro. Un riesgo operacional con pérdidas económicas provocadas por deficiencias o fallas en un proceso interno en términos de nosotros como entidades financieras. Esto que hizo Carmen ayer conmigo, que estaba yo en paro, de, ay, es que ya me dijeron que sí, que hablaste con el ingeniero, y sí, ok, sale, ahí te va, te lo calculo. Un error mío en el cálculo, muchachos, que puede suceder. Considerando que estaba yo en paro. Paro total. ¿Qué puede representar? Pues un error que después me volteo y le digo, oye Jesús, ¿qué crees? Fíjate que estuvo mal calculado el interés. No, pues nada, me lo llevo a disminución. El marco regulatorio, muchachos. ¿Qué es lo que nos afecta a nosotros muchísimo en términos de la regulación? El que nuestros contratos o nuestros procedimientos no estén correctamente apegados a la ley, a los reglamentos y a las disposiciones de carácter general que emite la autoridad. ¿Ya se aburrieron, oigan? ¿O tienen hambre? Terminamos los riesgos y ¿quieren ir a desayunar? ¿Quieren desayunar o todavía no tienen hambre? A ver, Joseph. No, pues, como vean, yo estoy bien, pero pues no puedo hablar por los demás. Bueno, les propongo que vayamos a desayunar, que se estiren, que estiren las piernas, porque ahorita viene ya los cálculos, muchachos. Ya vienen los cálculos. Y no quiero dejarlos para la última sesión porque, o bueno, igual los podemos dejar para la última sesión. O empezamos ahorita. Decídanlo. Les propongo que hagamos un receso, muchachos. Son casi las 11. Nos vemos 11:30. ¿Con 30 minutos es suficiente? ¿O es mucho? ¿Es mucho tiempo? Bueno, entonces nos vemos a las 11:05. No. Nos vemos a las 11:30, muchachos. ¿Sí? Gracias. Ok. Provecho. Provecho.